Buenas tardes, mi nombre es Roberto Julio Victoria y hoy les vengo a hablar sobre el análisis y descripción de la neuropsicología de la lateralidad y de sus funciones ejecutivas. Vamos a pasar con la primera diapositiva, la cual nos habla de qué es la lateralización. Y es que la lateralización se refiere a la preferencia por un lado del cuerpo sobre el otro para realizar ciertas funciones específicas o ciertas funciones motores, sensoriales y cognitivas. Así que es en sí para realizar que esta lateralidad, por otro lado, se refiere a la dominancia de una de las partes del cuerpo o de un hemisferio cerebral en la realización de una tarea. Ahora vamos a pasar con la siguiente diapositiva, la cual nos habla de la lateralidad en procesos ya neurológicos. Y en términos neurológicos, la lateralización se relaciona con la organización funcional del cerebro y de su asimetría hemisférica. Se ha encontrado que el hemisferio izquierdo está especializado en funciones lingüísticas y analíticas, mientras que el hemisferio derecho está especializado en funciones visuales y espaciales. Seguimos también hablando de que la lateralidad se refiere a la preferencia por un lado del cuerpo o del cerebro en la realización de esa tarea específica, como ya lo habíamos hablado anteriormente. Por ejemplo, algunas personas son diestras en términos de la escritura y en la mayoría de actividades motoras son zurdas. También se ha encontrado pues de que la mayoría de personas que tienen una lateral cerebral dominante, es decir, que uno de sus hemisferios es más activo y eficiente que el otro en la realización de funciones cognitivas. Ya pasamos a lo que es a la siguiente diapositiva. Ya hablamos de los hemicuerpos según su lateralidad. Y aquí hablamos que los hemicuerpos son las dos mitades simétricas del cuerpo, divididas por el plano sagital que atraviesa el cuerpo de delante hacia atrás, separando el lado derecho del lado izquierdo. Cada hemicuerpo contiene órganos internos, músculos, huesos y tejidos blandos que están conectados y coordinados por el sistema nervioso central. Eh, pues existen varias áreas en el cerebro que están especializadas en procesamiento de un solo lado del cuerpo, ¿no? De esta información de un solo lado del cuerpo. Y esto se debe a que la lateralización del cerebro es como la tendencia de ciertas funciones cerebrales dominantes a ser un lado u otro del cerebro. Entonces estos hemicuerpos, como se ve en la diapositiva, se refieren normalmente a través de lateralidad, que son en medidas de especialización hemisférica que están en el cerebro. Esta lateralidad puede ser determinada mediante pruebas neurológicas, mediante imágenes cerebrales, que estas pueden influir en su comportamiento, personalidad y cognición. Vamos a, Voy a pasar a hablar ahora sí de cómo se describen estos semicuerpos según su lateralidad. Empezamos por el lado derecho, que se encuentra en el lado derecho de la línea media del cuerpo, que está controlado por el hemisferio cerebral izquierdo. Este hemicuerpo se especializa en habilidades espaciales, como la percepción visual, orientación espacial y resolución de ciertos problemas visuales. También se ha encontrado que está involucrada en el procesamiento de información lingüística, verbal y no verbal, en la prosodia emocional, que esta prosodia es como la capacidad de percibir y expresar emociones a través del tono de voz. Paso al hemisferio izquierdo, eh, que está controlado por el hemisferio derecho cerebral. Mi cuerpo está especializado ya en lo que son habilidades lingüísticas, como procesamiento del habla, del lenguaje, de lo escrito, de su gramática y de la semántica. También se ha encontrado que se involucra como en procesos de información emocional y en la percepción de la prosodia lingüística, como el tono emocional en el cual tú hablas. Pasamos así ahora sí con la siguiente diapositiva. Vamos a, Vamos a presentarla. Que mostramos la gráfica de estos semicuerpos según su lateralidad. Como vemos, encontramos las funciones de este hemicuerpo por el lado izquierdo y por el lado derecho. Aquí notamos que tienen sus características.
Aquí hablamos de cómo vemos que por un lado derecho tiene pues planeación dirigida, de objetivos de soluciones novedosos, de problemas visuales. Encontramos cada uno de sus puntos y que también aquí hay un punto interesante que dice que cada hemisferio se relaciona con el control motor del lado contrario del cuerpo y la sensación de la mitad opuesta del entorno, pero el lenguaje es una función del hemisferio izquierdo y la percepción espacial se concentra en el derecho. Ahora sí pasamos, ya habiendo visto la gráfica, pasamos a la siguiente diapositiva, que nos habla de las características neuropsicológicas del hemisferio izquierdo y del hemisferio derecho. Del hemisferio izquierdo y pues del hemisferio derecho. Aquí nos encontramos con varios puntos por el lado del hemisferio izquierdo y el derecho. Vamos a empezar hablando por el hemisferio izquierdo, que obviamente los hemisferios están divididos, ¿no? En el lado izquierdo y derecho, y cada uno tiene funciones y características neurológicas específicas. Entonces voy a presentar algunas de estas características. El cerebro, empezamos por el hemisferio izquierdo, y es que tiene lateralización del lenguaje, que este hemisferio izquierdo es el principal responsable del procesamiento del lenguaje en la mayoría de las personas que son diestras, que esto incluye comprensión y producción del lenguaje del hablado y del escrito. Seguimos con el pensamiento es analítico, que es el hemisferio izquierdo está asociado con la capacidad para analizar información en partes y resolver problemas de manera lógica y secuencial. También está el control motor del lado derecho del cuerpo y este hemisferio izquierdo también controla movimientos finos del lado derecho pues, del cuerpo. Pasamos ahora sí con estas características del hemisferio derecho, que empezamos ahí como vemos el procesamiento visual espacial, vemos el pensamiento holístico, el reconocimiento de emociones. Empezamos con el procesamiento visual espacial, que este hemisferio derecho se especializa o es especialista en procesamientos de información visuales, incluyendo percepción de formas, de patrones, de orientación en el espacio y de su navegación. Pasamos al pensamiento holístico, que este hemisferio derecho está asociado con la capacidad para ver panoramas generales y encontrar soluciones más creativas e intuitivas ante problemas que tú tengas. El reconocimiento de emociones, por otro lado, es que en el hemisferio derecho también juega un papel importante en el reconocimiento de estas emociones que tú tienes y tus expresiones emocionales. Es importante tener también en cuenta que esta división entre hemisferios no es completamente rígida, ¿no? Entonces muchas funciones requieren de colaboraciones de ambos hemisferios, o sea, que ellos dos se conecten. Además, la investigación en neuropsicología continúa pues evolucionando y es posible que en futuras generaciones se puedan arrojar más luz sobre estas funciones y características de estos hemisferios. Ahora sí pasamos con la siguiente diapositiva, que nos habla de estas funciones ejecutivas, que nos habla de todas este tipo de funciones ejecutivas, las cuales son un conjunto de habilidades cognitivas que estas permiten a los individuos como que nos planifiquemos, que organicemos, que empecemos a priorizar y regulemos pensamientos y acciones de las funciones de los objetivos y demanda del entorno. Estas habilidades incluyen memorias en trabajo, flexibilidad cognitiva, inhibición, controles emocionales, toma de decisiones y pues entre otras, ¿no? Las funciones ejecutivas también son muy importantes para el análisis del comportamiento humano porque se relacionan con capacidades para adaptarse, responder de manera más efectiva a situaciones nuevas y complejas. Un déficit de estas habilidades puede afectar situaciones negativamente en su vida cotidiana y las relaciones sociales en los individuos. Se asocia con muchas variedades de trastornos neurológicos y psiquiátricos como el trastorno de déficit de atención y de hiperactividad, que es el TDAH, el trastorno de espectro autista, que es el TCA, la depresión y la esquizofrenia. Este estudio también de funciones ejecutivas también es relevante en áreas de educación, de psicología clínica, de neurociencia, ya que esta ayuda a desarrollar ciertas estrategias de intervención y tratamiento para personas con este tipo de trastornos que hablamos, que derivan de estas habilidades. Además, estas investigaciones en este campo también pueden tener
sugerencias de diseños mediante programas de capacitación y desarrollo de habilidades en un lugar de trabajo. Ahora sí, pasamos con la siguiente diapositiva, la cual empezamos a hablar sobre, más allá de las funciones ejecutivas, ya venimos hablando sobre cada una de las funciones ejecutivas que hay. Empezamos con que este conjunto de habilidades cognitivas pues nos permiten organizar, planificar, regular estos comportamientos para lograr estos objetivos y metas, ¿no? Entonces voy a empezar hablando como de sus principales funciones ejecutivas, de las principales funciones ejecutivas que hay. Está la inhibición, que es una capacidad claramente para resistir, inhibir respuestas, conductas, impulsos, funciones de demandas del entorno o de metas específicas. Está la flexibilidad cognitiva, que es que tiene la capacidad para adaptarse como entre diferentes estrategias, tareas, situaciones en funciones de demandas de este entorno. Permite prever de antemano resultados de una acción o de consecuencias. Entonces, este se trata de una proyección hacia el futuro de recuerdos que tenemos. Como tercera tenemos la memoria de trabajo y esta es la capacidad para mantener y manipular información en la mente a corto plazo, con el fin de llevar a cabo esa tarea en específica que tienes en mente en ese momento. La atención selectiva es que es la capacidad para enfocar la atención en información relevante, mientras ignoran otras cosas que tengas en la cabeza, distractores o estímulos irrelevantes que son irrelevantes en ese momento. Planificación y organización, que es la quinta, que es la capacidad para que tú establezcas metas, para que organices tu tiempo y recursos para alcanzar esas metas. Resolución de problemas. Y esta es la capacidad para identificar o definir un problema, generar soluciones alternativas a las que ya tienes, evaluar tu eficacia y tú poder seleccionar de una buena forma la mejor opción que tienes. Seguimos con la toma de decisiones, que es la capacidad de evaluar opciones y, y seleccionar una función en metas y criterios establecidos, o sea que puedes tener una buena alternativa. Y tenemos el monitoreo y regulación, que es la capacidad de regular y controlar emociones y comportamientos, ya sea impulsivos para lograr estas metas a corto plazo, como lo habíamos hablando. Estas funciones ejecutivas trabajan juntas para ayudar a tomar decisiones informadas, establecer, planificar acciones necesarias para alcanzarlas. Son esenciales en sí para éxitos académicos, laborales, personal y pueden mejorar tu práctica y entrenamiento adecuado, o sea, mediante práctica. Ahora sí, pasamos con la siguiente diapositiva, la cual son las áreas neurológicas implicadas en funciones ejecutivas. Aquí vemos la corteza prefrontal, pero vamos a empezar hablando vamos a empezar hablando primero por la corteza prefrontal, que esa corteza prefrontal es una de las áreas más importantes para las funciones ejecutivas. Esta área está involucrada en la planificación, organización, toma de decisiones. Esta es una resolución de problemas y el control inhibitorio. Entonces esta se divide en varias subregiones, incluyendo la corteza prefrontal dorsolateral. Pasamos con la corteza prefrontal ventromedial, que esta área se encuentra en la parte inferior del cerebro y está involucrada en la toma de decisiones ya sea emocionales o de regulación y la evaluación de esta recompensa y este control inhibitorio. Pasamos con la corteza prefrontal orbitofrontal y esta es esencial para todas aquellas regulaciones emocionales y procesamiento de recompensas que tienes. La corteza prefrontal dorsolateral. Esta área se encuentra en la parte superior y lateral del lóbulo frontal. Entonces, esta está asociada con planificaciones de toma de decisiones. Según la revisión de Duncan, en 2010, este juega un papel clave en la generación y mantenimiento de planes a largo plazo y en la selección de cursos de acciones adecuadas para alcanzar estos objetivos. Responsable para la planificación de todos estos tipos de planificaciones, toma de decisiones, atenciones sostenidas y el control cognitivo. Y pasamos por último a la corteza singular anterior. La corteza singular anterior
Es una del cerebro que se encuentra en la superficie medial del hemisferio cerebral y se extiende desde la corteza prefrontal hasta el lóbulo parietal. Esta área está involucrada en muchas funciones, ya sea cognitivas, emocionales y motoras. Entonces, están incluidas las funciones ejecutivas. También la corteza cingulada se puede decir que está involucrada en regulación de emociones y de atención, lo que la convierte en una región sí o sí clave para las funciones ejecutivas. Se cree que esta área es particularmente importante para que tú puedas solucionar conflictos cognitivos, el monitoreo del desempeño y esa toma de decisiones, ¿no? Entonces, sí, todo eso. Pasamos ahorita sí ya con la siguiente diapositiva, que la vamos a pasar de una vez. Que ya vamos a hablar, bueno, aquí voy a mostrar la gráfica de la que estábamos hablando, de lo que estábamos hablando anteriormente, de estas áreas neurológicas implicadas en las funciones ejecutivas. Aquí, como puedes ver, está la área motora, vemos su hemisferio, vemos esas áreas. Entonces, más que todo encontramos el lóbulo parietal, encontramos las áreas sensoriales, la piel, su temperatura, que aquí nos explica todo el lóbulo frontal, visión, percepción, lóbulo occipital, cerebelo, área de Wernicke, área de Broca. Entonces, aquí encontramos todo esto. Entonces pasaríamos ya con la siguiente diapositiva, que ya venimos hablando de la deficiencia por cada una de estas funciones ejecutivas. Aquí vemos que tenemos como un tipo de círculo en el cual vamos mostrando estas principales funciones ejecutivas de las que habíamos hablado anteriormente, pero esta vez vamos a hablar de cada una de sus deficiencias, porque por el lado de la inhibición como primera, es que las personas con esta inhibición tienen deficiencias en funciones ejecutivas, que pueden tener dificultades para controlar impulsos y pueden actuar sin pensar en las consecuencias. También pueden tener problemas para resistir la tentación a comer alimentos poco saludables y contener iras en situaciones frustrantes. Así que es muy probable que no puedan con toda esa presión, así que vayan a hacer todo impulsivamente y por lo cual también todo va en torno al impulso. La flexibilidad cognitiva. Estas personas con estas deficiencias suelen tener dificultades para cambiar una tarea o adaptarse a nuevas reglas o situaciones. Entonces, claro que, por ejemplo, pueden tener problemas para cambiar de un trabajo u otro o encontrar situaciones más creativas para problemas complejos que tengan en ese momento. Pasamos a la tercera con la memoria de trabajo, que estas personas con deficiencia pueden tener dificultades para seguir instrucciones complejas o recordar informaciones ya sea importantes. Por ejemplo, tener problemas para recordar que tenían que hacer hoy, un número de teléfono, o entonces ya sea que ellos no pueden seguir con un manual de instrucciones que tienen en su cabeza. Así que se les hace muy complicado seguir este tipo de instrucciones. Vimos con la atención selectiva que estas personas con estas deficiencias pueden distraerse fácilmente, entonces no tienen o tienden a tener dificultades para concentrarse en una tarea en un tiempo prolongado de tiempo, así que mientras están haciendo una cosa, 5 minutos después se pueden distraer con otra. Así que ellos no pueden o se les dificulta concentrarse en una tarea en específico. Así que tienen problemas para filtrar informaciones relevantes y mantener enfoque en esa tarea importante que tienen. Pasamos a la planificación y organización, y es que las personas con deficiencias en esta función ejecutiva tienen dificultades para completar tareas, priorizar temas de manera específica, así que tienen problemas para preparar exámenes o horarios. Resolución de problemas. Las personas con deficiencias en esta función tienen dificultades para detectar errores, ajustar los comportamientos, funciones de retroalimentación, tienen problemas para corregir errores en un trabajo escrito, ajustar velocidad al conducir, las condiciones de la carretera, la toma de decisiones. Ya pasamos con funciones que estos tienen dificultades para evaluar opciones. O sea, como poner en un punto los pros y los contras, sus diferentes opciones, sus diferentes decisiones que pueda ser más efectivo en situaciones complejas. Así que tienden a tener este tipo de complejos para anticipar consecuencias y adaptarse a resultados que ellos no se les ven convenientes, que son resultados inesperados. Monitoreo y regulación.
Son personas que con deficiencias pueden tener dificultades para controlar emociones, comportamientos, situaciones desafiantes, pueden tener dificultades para regular iras, ansiedades y afectan su capacidad para resolver problemas de manera efectiva. Y ya por último, pues muchísimas gracias. Y eso ya sería todo de las funciones ejecutivas y de sus procesos neurológicos.